Listo. Entonces quedamos, muchachos, quedamos entonces. Viernes 25, parcial. Listo. Quedamos entonces, viernes 25, parcial. Esperen, yo lo pongo por acá. Lo veo. Viernes 25, parcial. Miércoles 23, taller con resolución de dudas para el parcial. El parcial va a ser sobre qué? Solamente rellenos sanitarios. Miércoles 2, que es hoy, pues continuamos con la parte introductoria de rellenos sanitarios, porque justo habíamos terminado la temática de botaderos a cielo abierto y habíamos empezado la definición de relleno sanitario. Y el viernes 4 vamos a hacer todo lo que tiene que ver con, con clase de rellenos sanitarios y estudios que se hacen en el interior. Miércoles 9 y viernes 11, cálculo de celda diaria y vida útil. Miércoles 16 y viernes 18, cálculo de producción de, de fluidos. Bien sea que el miércoles 16 sean todo lo que tenga que ver con lixiviados y el viernes 18 lo que tenga que ver con gases, o sea, y así sucesivamente, alguno de los dos. Listo, entonces así quedamos de una vez para que nos quede el cronograma armado. Entonces, eh, aceptado entonces. Pues ya ustedes me dirán si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia. Si no, pues arrancamos de una vez. Listo. Profe, Hola. es con respecto al laboratorio, sino que nosotros lo que hicimos fue que asumimos que el peso total que nos dio en la práctica pasada la asumimos como Q, ya que era como la cantidad que se recogía por parada. Eso está bien hecho. ¿Qué qué? No te entendí. ¿Qué qué? Nosotras, para esa práctica, Q la asumimos igual que el peso total de los residuos cuando los caracterizamos en la práctica pasada. Pero es que tienes que tener en cuenta que es que esa Q va a depender de los días de almacenamiento, no es de los días que tú hiciste la caracterización. Pero si lo Porque hicimos, pues, es según los días que pasa el carro, o sea, los números de días de almacenamiento que se tiene el carro. entonces no se puede. No, o sea, tú con eso que acabaste de decirme, con eso lo que calculas es la PPC, ¿cierto? Porque tienes los días que almacenaste, o sea, los días que almacenaste los residuos sólidos, la población pues, el número de habitantes que está generando esa cantidad de residuos sólidos, entonces con eso ya determinas la PPC. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Pues, por ejemplo, de que te recogieron los residuos sólidos, ¿cierto? Y antes de que pasara el carro, tú hiciste la caracterización, pues ahí prácticamente ese va a ser el mismo, prácticamente va a ser el mismo valor de Q, prácticamente. Sino que lo que tiene que pasar es que deben de coincidir los días de almacenamiento con los días de recolección. O sea, los días de almacenamiento de tu laboratorio número 2 con los días de recolección. Listo, profe, gracias. Listo, dale, de una. Bueno, muchachos, entonces comencemos. Pues lo que habíamos comenzado, lo habíamos comenzado en una clasecita y habíamos hablado acerca de la parte de disposición final. Habíamos visto pues como una definición de disposición final según el decreto 838 del 2005, en el cual hablábamos de que era el proceso de aislar y confinar los residuos, en especial quienes, los no aprovechables, en forma definitiva, ¿cierto? Que los dejamos ya allá listos en unos lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos para la salud humana y el ambiente y al ambiente. Dentro de estos entonces encontramos
vimos una serie pues, de formas de disposición en las cuales estaba el botadero a cielo abierto, saldas transitorias, a cuerpos de agua, enterramiento, incineración, plantas de tratamiento, quema y relleno sanitario. Pero por otro lado, por otra parte, entonces, nos centramos en una clase a ver una problemática ambiental que nos genera gran tristeza pues a nosotros los que trabajamos con la parte de rellenos sanitarios, que son los botaderos a cielo abierto. Entonces, ¿por qué? Pues porque estos botaderos a cielo abierto pues sí generan gran cantidad de problemáticas y pues lastimosamente pues veíamos diferentes ejemplos como la Chureca en Managua o veíamos el botadero a cielo abierto de Vallasolano, donde habían muerto personas de las comunidades indígenas y diferentes, pues, y cómo es una problemática no solamente nacional, sino que es una problemática completamente mundial. Veíamos cómo el 40% de los residuos sólidos que se generan a nivel mundial van a parar a botaderos, ¿cierto? Entonces, pues una problemática muy grande, como 38 de los botaderos más grandes, 38 de los 50 botaderos más grandes a nivel mundial están al lado del mar. Y veíamos fotos de por allá del Líbano y de todo, de cómo se encontraban ellos, las problemáticas que se tenían en cuanto a cada uno de estos. Y por lo último, pues habíamos visto, pues, les había hablado acerca de cómo se tenía una transición de botadero a cielo abierto en relleno sanitario, ¿no? y cómo pues se debe clausurar y se deben de cerrar estos y, y evitar que estos botaderos sigan en nuestras vidas, por así decirlo. Listo. Así entonces entramos y vimos una primera definición acerca de relleno sanitario y dijimos que un relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública. Tampoco perjudica al ambiente durante su operación ni después de su clausura. ¿Listo? Eso es lo que sucede dentro de cada uno de ellos. Entonces, técnica de disposición Profe, final. hola, Hola, ¿qué? hola, profe, ¿dónde aparece lo que mencionaste anteriormente, lo de transición de botadera a cielo abierto a relleno sanitario? Pues ve, esto es un librito que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, pero es muy viejito, lo creó por allá en el 2002. Se llama así, saneamiento y cierre de botaderos a cielo abierto, guía ambiental, así como aparece acá en la foto. Y no lo han actualizado, Nada, hermano, ¿o no? nada. Ese sí es como un problema muy grande. Pues yo creo que no lo han actualizado porque dicen, es que no tienen por qué haber botaderos, ¿cierto? O sea, que todos los botaderos tocaría sería cerrarlos. Pero bueno, pero realmente no, esa guía no se tiene. Entonces, y todo lo que nosotros creamos son rellenos sanitarios. ¿Me entiendes? Nosotros, lo que pasa es que a partir de hace muchos años, supuestamente todos los botaderos a cielo abierto en Colombia deben de estar cerrados por parte del ministerio. Pero ahí entra una problemática muy grande y es de que tenemos sitios de disposición final que son denominados rellenos sanitarios, pero que si vamos a ciencia cierta, no son rellenos sanitarios, sino botaderos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, eh, Doña Juana, ¿cierto? Entonces, decir que Doña Juana es un relleno sanitario, pues es algo difícil, porque tiene gran cantidad de complicaciones. Y lo vamos a ver hoy durante la clase, o sea, vamos a ir mirando y vamos a ir tomando la decisión acerca de él. Pues yo he sido una de las personas que siempre he dicho, eh, eh,
de que uno, pues con lo que me ha tocado vivir en rellenos sanitarios, de que uno para convertir un relleno sanitario en un botadero a cielo abierto, lo único que necesita es un buen aguacero y un descuido de un día. O sea, usted se descuida un día con un buen aguacero y ese relleno sanitario se le convierte en un botadero inmediatamente. Entonces, son cosas que debemos de tener muy, pero muy en cuenta para que, para que lo sepamos entonces. Listo. Pero bueno, pero ahí vamos con eso. Entonces es una técnica de disposición final de residuos en el suelo que no causa ni molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública. Tampoco perjudica al ambiente durante su operación ni después de su clausura. Entonces, acá vamos a mirar algo. No es que no perjudique el ambiente, o sea, lo que pasa es de que, o sea, toda acción que genere el hombre va a perjudicar de una u otra forma al ambiente. Por eso es que todas nuestras acciones generan unos impactos, ¿cierto? Que nosotros los denominamos impactos ambientales. Y esos impactos ambientales, algunos van a ser positivos y otros van a ser negativos. ¿Qué es lo que pasa con estos impactos? Que algunos son positivos u otros son negativos. Lo que sucede es que como que la ventaja con los rellenos sanitarios, por ejemplo, los rellenos sanitarios necesitan licencia ambiental. Entonces, si necesitan licencia ambiental, y eso quiere decir que la autoridad ambiental me va a decir a mí, ¿usted de qué forma va a mitigar los impactos negativos que se generan por los diferentes procesos no, eh, durante la construcción, operación, clausura y posclausura del relleno sanitario? ¿Listo? Entonces, ya la autoridad ambiental me va a calificar y me va a vigilar eso. Entonces, miren que, por ejemplo, acá, por eso aquí hablamos durante su operación, ni durante su clausura. Eso quiere decir que si estamos hablando de una clausura eh, eh, posterior, posterior, posterior a todo lo que nosotros estamos haciendo, a la operación del relleno sanitario, debemos de realizar ¿qué? La clausura de este. ¿Listo? Entonces, es eso para que lo tengamos. eh, y durante esa clausura, pues tenemos que realizar un seguimiento y un control al mismo. Acá, por ejemplo, miramos esta parte, miramos entonces el por qué un relleno sanitario, o pues más que el relleno, el vaso, o sea, el relleno sanitario es un complejo, ¿cierto? Es un área que tiene diferentes apartes. Y dentro de esos diferentes apartes tiene, eh, tiene unos vasos. Esos vasos es donde nosotros realizamos la disposición. ¿Listo? Es como, por ejemplo, cuando estábamos dentro del Colma. El Colma es toda una universidad, ¿cierto? Es toda una universidad. Pero donde se imparten clases es en los salones. ¿Listo? Entonces, el relleno sanitario es, hagan de cuenta, toda la universidad, pero el fin del relleno sanitario es ¿qué? Es disponer los residuos sólidos. ¿Dónde se disponen? En los vasos. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, vemos este vaso, un vaso en pradera, cuando lo estaban creando, y en este vaso, ¿qué era lo que sucedía? En este vaso veíamos aquí la geomembrana. De esta geomembrana acá teníamos miren que tenemos esta geomembrana, lo que hace es recubrir todo el suelo, se va recubriendo todo el suelo con él, de forma tal de que en ningún momento ningún residuo sólido esté en contacto con quién, esté en contacto con el suelo. ¿Listo? De esta forma en ningún momento estarían en contactos con el suelo. Además, acá, miren que voy a tener unas tuberías y ahí voy a tener unos fluidos. Esos fluidos, entonces, voy a tener unos fluidos líquidos que van a tener una salida. Si vemos acá,
pues no se alcanza como a apreciar, pero sí se ve que, por ejemplo, que esto tiene una caída como de acá hacia acá y de acá hacia acá. ¿Listo? Que viene así como en caída. Vamos a señalarlo así, ¿o qué? Tiene como, miren que aquí tiene una pendiente y esa pendiente viene como hacia acá. Y esta pendiente de acá también viene como hacia acá. De forma tal de que si yo tengo una pendiente, eso me da que cuando esté lloviendo, acá también tengo otra pendiente hacia acá. De forma tal de que cuando llueva o se generen diferentes líquidos, estos inmediatamente puedan llegar hacia un punto de evacuación, que sería este. También tenemos entonces unas chimeneas, que son estas, que el RAS me dice cuántas chimeneas necesito por cada área, pues el número de chimeneas por área. Entonces, estas chimeneas van a ser creadas también con el fin de ¿qué? De evacuar los diferentes fluidos que se están evacuando y que están saliendo del relleno sanitario. Listo. Serían esos entonces los diferentes fluidos que estaríamos tratando. Entonces, miren que en ninguno, nosotros estamos sacando estos diferentes fluidos por otras partes. Pues, o sea, no están teniendo contacto con las aguas subterráneas, que es lo importante. Y sobre todo, pues un recurso que como que casi no lo miramos, que es el recurso que es el recurso suelo. Entonces, así lo tendríamos entonces eh, esas partes. Entonces, por eso decimos que en lo más mínimo perjudica a quién, perjudica al ambiente durante esa operación y después de su clausura. Entonces, si aquí nos dicen operaciones, porque vamos a tener diferentes momentos acá. Acá tenemos este así antes de y este ya después de. O sea, acá se estaba construyendo y acá ya se llenó, se colmató. Listo. Entonces miren que no se tienen residuos expuestos, se ve simplemente como si fuera una montaña. Obviamente pues no es una montaña porque pues ahí tenemos, eh, tenemos puros residuos acá enterrados. Se pierde pues sí, pues como esa cobertura vegetal acá, pues porque obviamente no puedo poner árboles de un DAP muy grande, pues, pues o que tengan, o que tengan un alto peso, debido pues a que pues se cae eso, pues las plataformas no están hechas para aguantar unos pesos muy, pero muy altos sobre ellos, ¿listo? Entonces por eso. Entonces, por eso nos dice aquí que utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en diferentes áreas, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Eso es entonces lo que estaríamos generando acá dentro de cada uno de estos diferentes casos. Se utilizan principios de ingeniería para confinar los residuos en un área, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a meternos por acá. A ver, vamos por aquí el Paint, que es como el que nos lleva a dibujar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí este cuadrito por acá. Y vamos a hacer este otro cuadrito por acá. Vamos a suponer que estos son los dos mismos cuadritos, ¿listo? Entonces, según lo que nos están diciendo acá, lo que pasó fue lo que sucedió es esto. Acá llegaron residuos sólidos. ¿Listo? Llegaron residuos sólidos. Estos residuos sólidos entonces que llegaron acá, llegaron con una densidad. ¿Listo? Llegaron con una densidad. Y yo lo que voy a hacer
con estos residuos sólidos es que los voy a compactar. Los voy a compactar. En el momento que yo compacto esos residuos sólidos, ¿yo con qué fin compacto esos residuos sólidos? Con el fin de yo poder tener un mayor volumen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una altura, o sea, me están ocupando un área sobre una altura. Yo tengo aquí un área, ¿cierto? Tengo aquí un área por una altura. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede cuando yo compacto? Lo que sucede cuando yo compacto es que paso de esta altura, siendo la misma cantidad de residuos sólidos, sería la misma cantidad de residuos sólidos, pero ya en un espacio más pequeño, ¿cierto? Ya en un espacio más pequeño. Miren que ya su altura disminuyó. ¿Por qué? Porque tuve una compactación. ¿Listo? Tuve una compactación. Pero entonces, luego de yo compactarlos, ¿qué es lo que voy a hacer sobre estos residuos? Lo que yo voy a hacer sobre estos residuos es agregarle una capa. ¿Una capa de qué? Una capa de suelo. ¿Listo? ¿Y por qué agrego esa capa de suelo? Porque agrega perdón. ¿Por qué agrego esa capa de suelo ahí? Porque si yo agrego esa capa de suelo acá, entonces los residuos sólidos me van a quedar completamente protegidos y voy a disminuir la cantidad de olores. Si disminuyo la cantidad de olores, voy a disminuir la cantidad pues, de moscas. Pues roedores no tiene por qué haber dentro de un relleno sanitario y sobre todo pues un animalito pues que pues a mí me parece que antes hace muy bien su trabajo y que antes nos colabora, pero que es mal visto, ¿cierto? Que son los pajaritos, los gallinazos. Entonces todo esto va a qué? Este, eh, este recubrimiento va a colaborar en ello, ¿listo? Entonces miren que acá el volumen de residuos sólidos que está ocupando es muchísimo más grande que el volumen que está ocupando acá. ¿Y por qué? Porque disminuí su altura, ¿cierto? El área que está ocupando es la misma, ¿cierto? El área que está ocupando es la misma. La cosa acá es que por más que esté ocupando la misma área, pues no es el mismo volumen de residuos sólidos que se tiene. ¿Listo? Para que tengamos eso pero muy en cuenta. De ahí la importancia entonces de la compactación y del material de cobertura. Oye, ¿Qué mijo? el material de cobertura tiene una equivalencia según el volumen de los residuos, digamos la capa de tierra que se debe cubrir. Muy buena pregunta. Este material de cobertura, espérate que esto quedó en café. Material, quedó chiquitico. Era esto 18. Material de cobertura debe ser entre el 20 al 25% del volumen de residuos. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si metí 1 metro cúbico de residuos, tengo que meter 0.20 metros cúbicos de material de cobertura.
Listo. Entonces, por ejemplo, esto mide, acá tengo 1 metro cúbico de residuos, ¿cierto? Esto es 1 metro cúbico de residuos. Eso quiere decir que acá, entre todo esto, voy a tener, entonces, voy a tener 1 punto perdón, entre 1,2 y 1,25 metros cúbicos de residuos sólidos, de residuos y material de cobertura. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Bueno, Profe, y entonces uno sabiendo pues esto de cuánto es el porcentaje de volumen de residuos, uno podría hacer una proyección de cuánto más o menos diariamente va a subir la altura del relleno. claro, porque es que vos todos los días, vos vas a determinar cuánto es la vida útil del relleno sanitario y cuánto le queda. Porque Ah, ya, ya. como vos hiciste un área, o sea, vos tenés, por ejemplo, vos acá, vos sabés cuánto es esta altura acá, en cada uno de los frentes. Entonces vos ya tenés, y como tenés el área, vos ya tenés cuánto es el volumen de residuos sólidos que te puede entrar acá. Tenés el peso que te está llegando y la densidad de compactación que se tiene dentro del relleno sanitario, sabes qué volumen te va quedando. Entonces, esa es otra de las diferencias entre un relleno sanitario y un botadero a cielo abierto, que en el botadero a cielo abierto es a ojo. No dice, échalo por allá, que por allá todavía hay un hueco, ¿cierto? Dentro de un relleno sanitario, no, en el relleno sanitario vos llegas y decís, hoy vamos a trabajar en este frente, a este frente se le pueden agregar tantas toneladas el día de hoy. Y como ya sabes cuánto serían el número de vehículos, pues en el número de vehículos que entran, cuánto sería la cantidad de residuos sólidos que está entrando. Entonces, con eso ya puedes decir, me queda espacio para mañana, para pasado mañana, y así sucesivamente. Ah, listo, profe. Listo, dale. Profe, ¿y más o menos cuánta capacidad le queda a la pradera? Yo hace muchos años pude ir, todavía pues sí tenían capacidad, pero sí estaban como al límite. A ver, es que eso tiene muchas cosas. Por ejemplo, en estos días leí de que le quedaba como un año, sino que pues hay que ir como a la fuente que es. Pues, o sea, ¿a qué le falta un año? Pues a todo pradera o al vaso donde se está haciendo la disposición en este momento. Entonces, pues allá realmente, eso es un terreno muy grande, un terreno pero muy grande. Pues en este momento no te sabría decir pues cuántas serían las proyecciones que se tendrían para los próximos vasos, porque el problema es, a ver, te cuento, cuando se crea pradera se crea para los municipios del norte del Valle de Aburrá, incluido gran parte de Medellín, o prácticamente todo Medellín. Entonces iba a ser un relleno sanitario simplemente para Medellín, Bello, Copacabana, Girardot y Barbosa, porque los municipios del sur tenían su propio relleno sanitario, pues ya también iba a empezar en operación su propio relleno sanitario, que era el Guacal, ahí en San Antonio de Prado. Y por eso te digo que para gran parte de Medellín, porque los residuos sólidos de San Antonio de Prado iban directamente al Guacal, pues porque eso queda a 4 o 5 kilómetros del, del parque de San Antonio de Prado. ¿Qué fue lo que pasó? El Guacal se colmató, porque, porque no fuera que no se viera venir, se veía venir, pero no se pensó que iba a ser en una masa tan grande los municipios del suroeste. Entonces los municipios del suroeste dejaron de crear rellenos sanitarios
y ver el Guacal como solución. Entonces, al colmatarse, pues eso sumado a una serie de palos y una serie de cosas se hicieron y malos manejos porque se tenía pues unos manejos que se iban a hacer en el Guacal de separación, pero a lo último las cantidades de separación no fueron las que se querían, entonces no se pudo compostar. Bueno, varias variables llevaron a que se colmatara, entonces todos los municipios del sur del Valle de Aburrá también quedaron en pradera y empezaron a sumarse en mayor cantidad de municipios. ¿A qué voy con eso? De que a hoy no sabemos cuántos municipios más van a entrar en pradera, ¿cierto? Entonces, lo que podríamos decir es, tenemos un área de tanto, ¿cierto? A lo cual le podría caber tanta cantidad de residuos sólidos. Eso sería lo que podríamos decir, porque realmente estas vidas útiles varían, varían día a día. Todos los días te varía la vida útil del relleno sanitario. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, una producción, pues tenés una producción, ¿cierto? Digamos que se te producen, qué sé yo, 100 toneladas por mes, pero ese mes fueron las fiestas del pueblo, entonces se te va a aumentar eso a 120 toneladas, la producción. Fueron vacaciones y todos los muchachos se fueron para otro lado, te va a bajar a 80 toneladas. Hubo eh, hubo un desastre, ¿cierto? Pues, se generó pues un desastre. Ese desastre va a generar mayor cantidad de residuos, entonces se te va a aumentar. Entonces, por eso te digo que es completamente paulatino eso. Lo que sí es que sí, lo que sí te digo es que Pradera tiene mucho, pero mucho terreno allá. No es que no nos debamos de preocupar, sí nos tenemos que preocupar, sobre todo porque tenemos gran cantidad de municipios que quieren llegar allá y que las cantidades pues, la cantidad de residuos que generamos y que estamos aprovechando son muy bajas todavía. O sea, llegar a un 17% todavía, estar en algunos municipios en un 15, en un 17, 18% es muy bajo. Deberíamos de tener unas cosas muy, pero muy altas. ¿Por qué? Porque tan solo la materia orgánica es del 55 al 65%. Y si nosotros aprovecháramos toda esa materia orgánica, nos evitaríamos este problema. La producción de líquidos y de gases, ¿cierto? Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros y que generan gran cantidad de problemáticas son sobre todo los lixiviados. Los lixiviados, pues para las personas de alrededor, son los lixiviados, porque los lixiviados generan gran cantidad de olores. Los lixiviados generan gran cantidad de problemáticas en cuanto a eso. Pues los gases, pues se queman pues en, en- en el mejor de los sistemas, pero si no se evacúan y con eso no hay ningún problema. Entonces, ahí es donde tenemos una alta, pero alta problemática con eso, ¿listo? Entonces, el efecto de la descomposición de la, de la materia orgánica. Y si no entra la materia orgánica, entonces estamos diciendo que no entraría un 55 a 65%. Y si no entra de un 55 a un 65%, inmediatamente los niveles de lixiviados se me bajan y pues lo que tendría pues sería una mejora muy pero muy grande en el manejo de los rellenos sanitarios. Entonces, aquí, bueno, entonces miren, por ejemplo, acá, esto que tenemos acá, pues son los diferentes manejos de gases que se tienen y ya esto está completamente cubierto de forma tal de que cuando haya una precipitación, caiga lluvia acá sobre esta zona, pues eso no se convierta en lixiviados, sino que simplemente se convierta en material descorrente, pues en agua descorrentía que pueda llegar hacia la fuente hídrica más cercana. Además, miren que tenemos como un bosque de protección alrededor, unas zonas de protección, de forma tal de que las personas ajenas al relleno sanitario no miren qué es lo que pasa acá adentro. Porque esa es una de las grandes problemáticas también que tenemos, de que las personas
que viven alrededor del relleno sanitario, pues no tienen como una separación en cuanto a ese. Acá, por ejemplo, vemos este que es el de Alejandría, pues, no, pues miren que está completamente cubierto. Claro, pues que es una cosita muy chiquitica y la cantidad de materia orgánica que llega al relleno es ínfima, pues, o sea, es muy, pero muy pequeña, no es muy alta y es porque ellos tienen, pues, tienen compostera y fuera de eso es un municipio con casas muy rurales todavía dentro del casco urbano, entonces se pueden encontrar casas con gallinas, con vacas, con caballos, con de todo, entonces, pues obviamente, si vos acá haces un sancocho en la casa y tenés que botar todas las cáscaras, ¿cierto? Pues porque no tenés un caballo o una vaca a quien dáselas. En cambio, entonces te encartas con las cáscaras de plátano y con las cáscaras de papa. Pero si estás en, en estas zonas, como las que les estoy diciendo, pues obviamente no vas a tener una problemática a partir de ello y lo que vas a tener es, pues, ni siquiera estás generando un residuo, lo que estás generando es el alimento de los animalitos con los cuales estás. ¿Listo? Entonces, esas son como las grandes diferencias que se tienen en cuanto a cada uno de estos diferentes apartes que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, el sitio donde se dispone diariamente son recibidos y dispuestos. O sea que va a haber un ingeniero por allá diciendo a dónde van a llegar los diferentes residuos. Y, y pues cómo son recibidos, pues son compactados, cubiertos y se realiza el control ambiental, como les digo, pues, de los gases y los lixiviados como también la estabilidad con el fin de prevenir riesgos de deslizamiento, ¿cierto? Vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a mostrar entonces acá, a buscar por acá, a ver este por acá, y vamos a buscar por acá, no, venga, busquémoslo mejor por acá. Doña Juana, relleno, problemática sí tiene, vamos a ponerle deslizamiento. Listo. Vamos a ver por acá por videos que nos muestren un videito acerca de. Que se está como mejor. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? Hola, ¿no se escucha el video? No, No, no. profe. Mm, a ver, dejar de compartir. Tan, 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 tan. Subtítulos. Bueno, vamos a ver si me dicen.
Nada. No, no se escucha. No, profe. Ah, ¿cómo es que hace uno? Hay una parte que le dice a uno como compartir el audio, ¿sí o qué? Profe, si de pronto tienes auriculares puestos, tendrías que No, quitarlos para que se pueda escuchar. no tengo los auriculares puestos. Profe, es que debes compartir la pestaña como tal y no toda la pantalla. Cuando presentas solo una pestaña, te aparece compartir el audio de la computadora y le das que sí. Ah, perfecto. No, es que sabes que este portátil en el que estoy hoy siempre es como canzoncito, pero te voy a seguir el consejo y me dices entonces ahí una pestaña para video de animación. Listo. Desarrollar esa noticia, pero también vamos a hablar de la manera como el COVID. Ahí sí. Sí, ahora sí. Sí, profe. Listo. COVID-19, esta pandemia nos ha transformado la vida cotidiana a todos. Sí, señora, por ahora nuestros periodistas están listos desde distintos puntos de la información. Héctor Rojas ha seguido minuto a minuto lo ocurrido en Doña Juana, en el sur de Bogotá. Situación hasta ahora. Ave María. Ahora, Héctor. Catalina, mire, en estos momentos la Pesada trabaja en el lugar donde se presentó este deslizamiento hacia las 7:40 de la noche del día de ayer. Esto ocurre en la parte alta, pero ustedes observan también las imágenes de un sobrevuelo realizado con la policía, donde se observa la magnitud de esta emergencia. Son 60.000 toneladas las que cayeron. 60.000 toneladas. O sea, eso no son mucho. O sea, es que a Doña Juana entran 9.000 toneladas por día. O sea que estamos hablando lo que entró en cuántos días, no, es que prácticamente en 8 días, 7 días, pues sí, eso es mucho, de todo lo que está entrando allá. Y lo que ha derivado esta emergencia. Pero ¿qué más detalles se conoce sobre esta situación en el siguiente informe? Este es el panorama en el relleno de Doña Juana después del deslizamiento de unas 60.000 toneladas de basura. En el sitio ya trabajan 2 retroexcavadoras. La emergencia por el deslizamiento de basura ocurrió hacia las 7:40 de la noche. De acuerdo con el reporte inicial de la UAS, una fisura en una de las zonas de compactación generó la emergencia. Cerca de 60.000 toneladas son las que se deslizaron, que para que todos entendamos eso más o menos se refleja en unos 10 días de disposición en el relleno, de semana y media, algo así. Pero esta emergencia no es la más grave. En 1997 el relleno sanitario enfrentó su momento más difícil cuando más de 1.200.000 toneladas de desechos sólidos provocaron una explosión. Algo que no ocurrió en esta oportunidad. No, aquí lo que hay es un deslizamiento porque la compactación no fue eficiente. Entonces, si la compactación es eficiente, se van creando esas fisuras que van creciendo y se va deslizando, pero eso no tiene nada que ver con un riesgo de explosión. Al relleno de Doña Juana ingresan más de 700 viajes diarios que recibe en promedio más de 190.000 toneladas de basuras cada mes. Como plan inmediato, las autoridades iniciaron acciones de choque para minimizar los efectos del deslizamiento. Ya sabemos que la primera parte de este proceso es aplicar cal y hacer fumigación interna y externa para evitar, en primer lugar, los olores ofensivos para mitigarlos y en segundo lugar, para evitar la proliferación de vectores. En un principio los malos olores se sintieron en 5 localidades de la ciudad. Precisamente una preocupación del distrito son los problemas respiratorios que estas emanaciones podrían generar en adultos mayores y en menores de 5 años. La parte que nos preocupa es, por supuesto, la contaminación adicional en la zona por los olores, por los lixiviados que eventualmente se liberen y
y por los vectores, fundamentalmente mosquitos y roedores que pueden generarse alrededor de este fenómeno. Pese a la emergencia que se presenta en el interior del relleno sanitario, el servicio de recolección de basuras en toda la ciudad seguirá prestándose de manera habitual. El interior de este deslizamiento se produjo justamente en el interior del relleno sanitario de Doña Juana. Dicen las autoridades que no va a haber una afectación a los barrios en cuanto a los desechos sólidos. César Chaparro hizo un sobrevuelo para que ustedes dimensionen la situación y esto fue lo que nos envió. Nos encontramos aproximadamente a 10.000 pies de altura. Estamos sobrevolando en este momento el sitio exacto del derrumbe aquí en el relleno Doña Juana. Lo que podemos observar es cómo se vino abajo la especie de montaña que está allí y tapó varias vías principales que tienen acceso y que permiten la movilidad a decenas de vehículos que se transportan por esta zona importante del relleno. También a esta altura alcanzamos incluso a tener estos olores fuertes, fétidos, que salen de allí, de esta zona donde se observa ya varios empleados, retroexcavadoras, trabajando para poder por lo menos liberar de basura estas importantes vías. Nosotros continuaremos sobrevolando esta zona, ya llevamos cerca de 5 minutos y vemos bastante movimiento de vehículos que están haciendo hasta lo imposible para tratar de desocupar esta parte de la carretera, pero también las autoridades están tomando las medidas extremas para evitar que estos olores continúen llegando a las zonas, a las casas aledañas que nosotros alcanzamos a observar aquí desde este sobrevuelo que realizamos en el helicóptero Halcón de la Policía Nacional. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. 6.400 toneladas ingresan diariamente por esta portería. La recolección de las basuras de toda la ciudad son 700 viajes los que realizan los camiones operadores para dejar acá los desechos sólidos. ¿Qué va a pasar después de que se mitigue toda la zona? Están esperando la construcción, la adecuación de una de las hectáreas de este relleno sanitario para llevar todo esto que se cayó a otro lugar y así reparar la zona afectada. En el relleno sanitario Doña Juana, en el sur de la ciudad, de Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, los habitantes de las localidades adyacentes a Doña Juana, que son Usme y Ciudad Bolívar, se quejan constantemente de los olores en la zona, pero dicen que no es solamente por la emergencia de hoy, sino que han convivido con ellos durante mucho tiempo. Andrea Restrepo estuvo hablando con los vecinos de ese lugar. Andrea. Hola, muy buenas tardes. Así es, los habitantes del sur de Bogotá denuncian múltiples problemas, muchos de ellos saltan a la vista. Deben convivir los vecinos de Usminia, de Mochuelo Bajo, de Alto y de sus alrededores con ese contraste de la montaña verde y la basura del relleno sanitario. Los malos olores son constantes y la proliferación de animales no es nuevo. Dicen que tienen años denunciando este problema, que además se junta con esa emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19. Aunque muchos de los locales se encuentran cerrados, solo los de comida están abiertos. Hemos visto que los vecinos, muchos no respetan el pico y género, no utilizan tapabocas en su mayoría e incluso hemos visto a niños en las calles y dicen que las ayudas y medidas del gobierno no han sido suficientes ni contundentes. Rosalba Aguilar es una de las habitantes del barrio Mochuelo Bajo, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Vive en esta humilde vivienda con su esposo, un adulto mayor, y su hija con discapacidad. Señala que no es la primera vez que la comunidad denuncia el problema del relleno Doña Juana y que ahora se les juntó con el de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Ay, nadie ha venido aquí, hasta hoy se aparece un noticiero. En 40 días que llevamos en cuarentena, nadie se había aparecido a preguntarle si hay un adulto mayor que necesita tomarse un tinto. Los vecinos aseguran que en esta zona y sus alrededores los malos olores y la proliferación de plagas son permanentes. No hemos recibido tapabocas por parte de ellos.
no hemos recibido los platos para el mosquero que se nos va a venir ahorita, porque en estos momentos no hay sol, como lo ve, pero cuando se empiece a calentar el sol vamos a tener la problemática del mosquero. Lo que es el humo ahí para abajo, su merced, esos estaciones de moscas, zancudos, ratones, de todo, su merced. No tenemos ayuda de nada. Acá tenemos gente de la tercera edad que no les han ayudado con absolutamente nada. Los niños son los vulnerables. Lo único que les pedimos. Que vienen a botarnos la basura. Exacto. El mensaje que tienen para las autoridades es claro. Pedimos que las entidades ambientales como la ANLA, la CAR, Secretaría de Ambiente, el IDIGER, haga presencia para hacer un censo poblacional frente al impacto ambiental y social que tiene con esta comunidad. La falta de atención en salud es otra de las denuncias. Ingresé al de Mason, que vaya por cita prioritaria y entonces que para el Tunal. Estuve en el Tunal, no, que me vaya para el Santa Clara. La mayoría de los habitantes alrededor del relleno Doña Juana son campesinos que se ganan la vida cultivando alimentos y se encuentran en la informalidad. Estos problemas tienen un impacto ambiental y en la salud de por lo menos unos 40 barrios alrededor del relleno Doña Juana de las localidades Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito. Bueno, entonces, como vemos, pues la problemática en Doña Juana es muy, pero muy grande. Pues ¿qué le pasó a esto? Vemos que no me responde. Ahí se fue. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, bueno, listo. Sí, sino que está como bloqueada este Google acá. Bueno, entonces, como vemos, en Doña Juana tenemos un problema muy, pero muy grande. Pues, aunque son habitantes de zona rural, pero prácticamente allá ya... Es como, por ejemplo, San Cristóbal. San Cristóbal es zona rural, pero nosotros, pues, no sabemos cuándo pasamos de la zona rural a la zona urbana, porque es que es realmente muy cercano cada uno de los puntos. Lo mismo pasa con Doña Juana. Doña Juana, de un momento a otro, quedó en el centro de la ciudad. Quedó entonces en el centro de Bogotá, y al quedar ahí en el centro de Bogotá, pues se generan estas gran cantidad de problemáticas. Miren lo que estaban diciendo en el video al inicio, de que por una mala compactación se generó esto. Entonces, es algo muy, pero muy... Pues, bueno. Ay, me fui del Meet.
y volví. ¿En dónde quedé? Que eso se había dado por la compactación, pues por la mala compactación. Bueno, listo, perfecto. Entonces no me fui mucho. Que eso se había dado por la mala compactación. Y también, miren que ahí nos hablan acerca de algo. Nos hablan acerca de que de que en años pasados también ocurrió algo similar. Y lo que sucedió fue que en 1997 también hubo un derrumbe grande. O sea, lleva del 97 acá, se tienen diferentes, se tienen diferentes apartes en cuanto a cada uno de ellos, como para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, ahí viene la problemática con este. Les voy a mostrar, esperen, yo comparto acá. Ese sí no, pues no hay necesidad de ponerle sonido porque veo que con este portátil es, es mejor así, pues no tenerlo porque nos demoramos más y se me bloquea. Voy a poner por acá, doña Juana, a ver, voy a poner por aquí. Voy a poner aquí doña Juana porque hay uno que es un sobrevuelo, doña Juana, relleno sanitario. Un deslizamiento que es como un sobrevuelo el tiempo, en el cual podemos, como para que veamos, lo voy a dejar sin sonido para que lo veamos desde arriba y yo se los voy explicando. ¿Listo? Entonces, primero que todo, doña Juana queda pues en el sur de Bogotá, a las afueras pues de Bogotá. Acá lo podemos ver, él se llama Doña Juana porque quedaba en una finca denominada Doña Juana, ¿cierto? En el sur de Bogotá. Y acá empezamos a ver que no hay como una separación entre, aquí vemos los cultivos, vemos una serie de cultivos, y miren que de esos cultivos hay una vía, un alambrado de púas y ya está el relleno. O sea que prácticamente cualquier persona puede entrar al sitio. Acá ya tenemos el relleno. Miren, este es un habitante, un vecino de doña Juana, y este es el patio de su casa. Entonces tiene aquí el patio, un alambrado de púas, y aquí el botado, y aquí sí, pues, está la zona de disposición. Miremos que el material no está cubierto, como estábamos diciendo ahorita, y no se tienen como arbolitos que separen una cosa de la otra. Acá pues lo que nos hablan este señor es acerca pues pues por parte de doña Juana les llevan pues como estas trampas de moscas, pero que no son como muy buenas pues que digamos. Hablan también acerca, miremos acá, pues las personas, los habitantes y el relleno acá. Hablan acerca también de que tienen problemas de roedores. Un relleno sanitario no tiene por qué tener problemas de roedores. Miremos acá la ciudad y acá el relleno. Y miremos acá cómo ya estos barrios vienen invadiendo acá. Entonces, aquí son dos problemáticas muy, pero muy grandes con doña Juana. Primera, la expansión de la ciudad, que la ciudad está creciendo y crece, pues, y es que miremos que Bogotá, esta meseta es muy, pero muy grande, entonces toda esta sabana da para un mayor crecimiento. Segundo, el mal manejo de doña Juana. O sea que es un problema tanto de ordenamiento territorial como obviamente también de residuos sólidos. Miremos todo eso. Miren que estábamos hablando de que los residuos tenían que estar cubiertos. Claro, eso descubierto, ¿cómo no te va a generar olores? Y si está mal compactado, pues muchísimo peor, ¿cierto? Muchísimo peor. Entonces, por eso se tienen todos estos apartes dentro de cada uno de ellos. Acá, pues no son ni siquiera el relleno sanitario, sino que esto es eh, eh, pues un agricultor pues o un pecuario, una persona agropecuaria que está poniendo este humo acá con el fin de que de espantar las moscas, cosa que no debería de pasar. Todo esto debería de estar cubierto, pero no.
Entonces lo que se hacen son cubrimientos temporales con estas, pues con este material, me da el nombre en este momento, pues con, eso se llama, con estos, pues como con estos geotextiles, que son los que vemos como en las diferentes obras, con el fin pues de disipar un poco los olores y las moscas, pero es muy bravo, y más que todo si no se tiene, este es el río Tunjuelito. El río Tunjuelito, miren que está la entrada al relleno sanitario. El río Tunjuelito viene por todo el relleno sanitario. Y, y, la, y la gestión de los lixiviados allá no es que sea muy buena que digamos. Entonces eso ha generado una problemática muy grande allá. Entonces, sí es muy como muy triste ver eso en la ciudad más grande que tenemos, pues en Colombia, que estemos así. Pero no es solamente de Colombia, es de toda Latinoamérica, pues, o sea, que ustedes vieran Lima, eso es otra cosa de locos también, ¿cierto? Entonces, eso es como para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a tener unos criterios eh, para, para, para los rellenos sanitarios. Entonces, acá lo que les traigo, aquí los que les traigo, lo que pasa es de que vamos a tener, ¿por qué van a ser importantes los rellenos sanitarios? Entonces los rellenos sanitarios van a ser importantes porque me va a disminuir las problemáticas hacia la salud. Pues acá tenemos que viven insectos y roedores transmisores de algunas enfermedades, pero pues eso no, en este momento pues no, dentro de un relleno sanitario no se deben de tener. Obviamente pues sí se van a tener moscas, algunas cucarachas, pero es muy raro a la vez. Y roedores no tienen por qué haber. Si hay roedores es porque son botaderos a cielo abierto. Eh, Se tiene un mal manejo de residuos peligrosos que pueden generar problemáticas de salud pública. Desde el punto de vista social, se tiene un índice de desempleo, pues, porque muchas personas, dentro de estos rellenos sanitarios no tienen por qué haber personas, como habíamos visto en los botaderos a cielo abierto. Pues, o sea, pues sí, obviamente personas, pero personas que están trabajando directamente allá, no escarbando ni sacando comida de allá. Los económicos, pues ahí vemos a Mochuelo, pues nadie quiera vivir al lado de Mochuelo. Ecológicos ambientales, un botadero al aire libre ocasiona la contaminación del suelo, el aire y el agua. Y estéticos por el abandono de las diferentes basuras. Entonces, ¿qué lleva un relleno sanitario? Un relleno sanitario implica el desarrollo exitoso de las etapas como son la planificación, ¿cierto? Como son la planificación, el diseño, operación, clausura, adecuación y uso final. Esa etapa de planificación es en la cual yo voy a decir en dónde va a estar el relleno sanitario, ¿cierto? ¿Dónde voy a seleccionar ese sitio? Ese sitio que yo voy a seleccionar no es donde yo quiera, pues prácticamente no. Eh, eh, no es que lo podamos, nosotros lo seleccionemos, o sea, nosotros lo seleccionamos bajo unos criterios que están determinados en el decreto 838 del 2005 y que ustedes van a leer para la próxima clase el artículo número 5 y artículo número 6. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, en estos 30 minutos que nos van a quedar, vamos a leer el artículo número 5 y artículo número 6 del decreto 838. Y con eso vamos a determinar la selección del sitio. A partir de ello, entonces, vamos a hacer el trazado y diseño operativo del relleno, la operación y control ambiental del relleno. Vamos a tener el control de los lixiviados, el control de los gases, el análisis y control de la estabilidad para que no pase lo que les pasó a estas personas en Bogotá, el monitoreo ambiental durante la operación, que ese monitoreo ambiental va a ser dependiendo de las toneladas, la clausura y por último el monitoreo ambiental durante la clausura y post-clausura. ¿Listo?
Entonces, un relleno sanitario va a estar creado por diferentes módulos y miren que aquí vamos, esto que vemos acá es un sitio de monitoreo. ¿Monitoreo para quién? Para las aguas subterráneas. Acá vamos a tener la salida para los gases, ¿cierto? Este relleno sanitario, este vaso, tiene construcción de allá para acá. Lo vamos construyendo de allá para acá y de acá se van depositando paulatinamente cada uno de los residuos. ¿Listo? Como les decía, perdón, pues un relleno sanitario es un área la cual va a tener diferentes partes. Entonces, un área de compostaje. Entonces, por ejemplo, la universidad tiene un área administrativa, un área financiera, etcétera, etcétera. Y va a tener unos salones. Para nosotros acá los salones va a ser el área del relleno sanitario donde se van a depositar los residuos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a seleccionar el sitio. ¿Cómo vamos a seleccionar el sitio? Según el artículo número 5 y número 6 del decreto 838. ¿Cuándo van a hacer eso? Ahorita mismo. ¿Listo? Ahorita mismo. Y ahí vemos cuáles son los estudios preliminares, según el decreto 1784 del 2017, y vemos los tipos de relleno y capacidad, que esto los vemos la próxima clase, estas dos. ¿Listo? Ustedes leen resuelvo dudas, y estos dos los vemos el viernes. Ya hacemos el diseño según la capacidad, que eso lo hacemos el miércoles de la próxima semana, y el viernes vemos toda esa parte. Y ya cuando lo tenga que ver es la construcción y la operación, que es el monitoreo de la parte, vamos a calcular cuánto es la cantidad de lixiviados y cuánto es la cantidad de gases que se generan. Listo. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a ver es la parte de la localización del relleno, que es esta diapositiva, pero para poder ver esta diapositiva, ustedes me van a traer preguntas acerca del artículo 5 y artículo 6 del decreto 838. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No. Bueno. Entonces, muchísimas gracias. Yo dejo de presentar por acá. Profe, Hola. profe, yo tengo una duda, pero es en el PEGIR. No sé Sí, si dale. me puede aclarar. Profe, es en el punto crítico, sino que no sé si recuerdo bien que usted nos dijo que buscáramos en el barrio. Yo estoy trabajando el PEGIR del municipio de Urrao y yo encontré dos puntos críticos. Pues el primero es muy breve en el barrio y hay otro que es el que me tiene la